Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Estamos desarrollando la serie Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Te comencé leyéndolo así para que tengas esa relación de lo que significa el hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso te lo relaciono con la NTV, porque es una manera muy buena de entender cuál es el significado de que tú te arrepientas. Cuando tú te arrepientes de hacer algo que tú, por tu conciencia, te diste cuenta que no fue lo correcto, entonces ahí tiene que haber frutos. Es decir, no puede seguir siendo lo mismo. Ahora, aunque tú digas que ya dejaste de hacer lo que antes hacía, entonces ya fue el arrepentimiento conforme a la palabra de Dios. Sí, ese es un punto de partida para tenerlo de una manera importante en cuenta. Pero el fruto tiene que ser algo manifiesto. Me hago entender, el fruto es una evidencia de que tu arrepentimiento fue verdadero. Es decir, que aunque tú hayas dejado de hacer lo que estabas haciendo anteriormente, eso no quiere decir entonces que no lo vuelvas a hacer. Si fue a la luz de la Biblia, el fruto se tiene que evidenciar. El fruto se tiene que evidenciar. Y entonces eso va a ser una constante, una latente para mantenerte firme en la decisión que tú tomaste. ¿De qué? De arrepentimiento. Pero si tú no haces, si tú no tienes el concepto de los frutos de acuerdo a la Biblia, entonces puedes estar en un error con respecto al tema y a lo que entiendes como arrepentimiento. La Biblia es muy clara, la Biblia es fácil de comprenderla. No te compliques la vida, sencillamente deja que Dios te la enseñe como Él quiere que tú y yo la aprendamos, ¿cierto? Y seguro que va a ser mucho más fácil. Continuamos en este punto sobre una manera de pensar, y ayer terminábamos leyendo precisamente lo que era Colosenses 3:1-10. Bueno, y el énfasis que hay en el segundo punto, en el segundo versículo mejor, cuando dice piensen en las cosas del cielo. Ahora, el punto suspensivos y que hoy para continuar está, por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Recuerda, Colosenses dice en el versículo 2-3, piensen en las cosas del cielo, piensen, es decir, que te llame la atención algo, porque normalmente cuando tú piensas en algo, eso es lo que te hace sentir, y si te hace sentir ya es porque ya vas camino a ejecutarlo precisamente. Entonces Dios te invita a que pienses en las cosas del cielo. Y entonces en Proverbios capítulo 23, versículo 7, mira lo que dice tan espectacular para que lo tengas muy pero muy en cuenta. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa es la primera parte, así ahí te lo quiero dejar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ponle sentido. Eso quiere decir que como tú eres, es porque es lo que estás pensando. En otras palabras, digámoslo entonces, como te lo acabo de decir, al revés. Lo que tú piensas es lo que haces. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Eso es sencillamente lo que la Biblia te está diciendo. Ahora, con respecto a la manera de pensar, que hay que pensar en las cosas del cielo, ¿cierto? Entonces vamos a seguir trabajando y aprendiendo sobre lo que nos enseña, por ejemplo, capítulo 12 del libro de Romanos. Romanos 12:2. Y aquí
te lo tengo en esta versión, cuando dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Ponle sentido. Mira, te digo, y muchos de los que están escuchando estas meditaciones, me refiero a los que hacen parte de la iglesia en la cual con mi esposa ministramos, saben que yo les insisto mucho en este Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar, cambien, yo les insisto mucho, cambien. Bueno, y si tú que estás en otros lugares escuchas esto, ponle mucha atención y abre tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. Y si lo haces en otras versiones, en muchas versiones te darás cuenta sobre la necesidad, sobre la importancia. Es que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar. Pero para que eso se dé, es que tenemos que permitirle a Dios que Él lo haga. Porque si no lo permitimos, entonces sencillamente no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces. Y más adelante también lo vamos a trabajar como manera de ejemplos. Es que Dios nos dio a todos los seres humanos una voluntad propia. Y esa voluntad propia me dio es la capacidad de yo tomar mis propias decisiones. Si eso no fuera verdad, entonces Adán y Eva hubieran hecho la voluntad de Dios, porque Dios no les dio voluntad propia, sino que tenían que hacer lo que Él quería y no tenían otra opción. No, yo tengo varias opciones. Yo tengo dos opciones. La número 1 es obedecer a Dios y la número 2 es desobedecerle. Es así de sencillo, no es más. Entonces, cuando yo determino, es ahí donde mi mente me dice: usted está pensando esto, entonces hágalo. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Adán y Eva. Pensaron en lo que la culebra les estaba diciendo y entonces terminaron por hacer. Eso es lo que les enseñó a ellos. Eso era lo que, en definitiva cuentas, ellos eran. Eran seres humanos que no habían sido realmente probados para saber si eran inocentes o no eran inocentes. Ellos estaban en una inocencia no comprobada y tenían que ser probados a través de una orden, y esa orden Dios se las dio y aún les recomendó qué era lo que tenían que hacer y les dijo las razones por las cuales no podían desobedecerlo, y aún así no les importó absolutamente nada. Entonces hicieron su propia voluntad. ¿Te das cuenta? Porque como es tu pensamiento, así eres tú. Eso te lo enseña Proverbios 23:7. Y como ya se me afectó mi mente, entonces en Romanos 12:2 Dios me dice: dejen que yo transforme su vida con una nueva manera de pensar. No vivan con el modelo de este mundo, con el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es malo, es perverso, es pecaminoso, es destruidor. Destruye, no quiere nada bueno con la humanidad. Es así de sencillo, iglesia, y todos los que están escuchando estas meditaciones. Entonces, pues, hay algo muy importante. También podemos ver cómo el apóstol Pablo nos insta a quienes, tras arrepentirnos, se han bautizado y han recibido el Espíritu Santo. Ponle sentido. ¿A qué? A hacer morir el comportamiento pecaminoso. ¿De qué? Del viejo hombre. Y de revestirse del nuevo hombre. Imagínate qué hermosa esta enseñanza. Vamos a ver lo que nos enseña, pues por supuesto, en el mismo libro de Romanos capítulo 7, versículos 13 al 25. Romanos 7, 13 a 25 dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena,
Versículo 17. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Interesante este texto. Este texto, todo el que te acabo de leer, así como ayer te puse tarea, hoy también te quiero poner esta tarea. Y mira, y sabes una cosa, y a este sí que le tienes que prestar muchísima más atención, porque en la medida en que tú estudies este texto, Romanos 7, 13, 25, obviamente contextualmente hablando y yéndote para un lado y para el otro, tal cual el Espíritu Santo te enseñe y te muestre, para que el propósito se cumpla literalmente, seguro que terminarás entendiendo la necesidad del arrepentimiento entonces. Este texto te dice precisamente lo frágil que somos, pero lo fuerte también que podríamos ser si obedeciéramos. También te lo dice. Te dice todo lo que realmente el pecado hace en mi carne, pero también me dice lo que la ley de Dios, que es buena, que es santa, es capaz de hacer también en mi propia vida, y justo para que yo pueda realmente entender que lo que yo debo hacer es obedecer a Dios. Este tema que te acabo de leer te lleva a ti a una enseñanza tan profunda que muy seguramente, ponle sentido, que muy seguramente, si tú atiendes a esta sugerencia que te estoy dando de que lo estudies a fondo, terminarás comprendiendo la razón por la cual tú estás en este mundo y cómo es que tienes que aprender a vivir de ahí en adelante. Este punto básicamente. ¿Sabes qué te enseña este punto de una manera resumida? El conflicto que tiene todo ser humano. Pone sentido. Y si el conflicto lo tiene el ser humano, estamos hablando tanto de aquellos que somos cristianos como mucho peor todavía en aquellos que no lo son. Porque si nosotros como cristianos somos conflictivos todavía con respecto a la ley de Dios, que es una ley perfecta, la perfecta ley del amor, la perfecta ley de Dios, si tú y yo tenemos todavía conflictos con respecto a las órdenes que Dios nos da, es obvio apenas entender que aquellos que no lo son, pues están peor, absolutamente peor, porque no quieren conocer la verdad. Tú y yo al menos estamos conociendo la verdad. Tú y yo al menos queremos y estamos proponiendo y queremos escuchar la voz de Dios y queremos ser enseñados. Queremos ser esos hijos que atienden a la voz de Dios, tal cual en Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, ¿te das cuenta? Así es como tenemos que escucharla con absoluta atención. Es posible que en estos momentos tú tengas muchos distractores. Evita todos esos distractores absolutamente. Porque cuando Dios le dio la orden a Adán y a Eva que escucharan su voz, Adán y Eva escucharon otra. Distrayeron. Entonces sus mentes pasaron a escuchar otra voz, y esa voz los confundió con respecto a la primera voz. Esto es importantísimo que lo puedas comprender realmente. Porque
El apóstol Pablo recibió tal revelación que él mismo, siendo ese hombre, esa calidad de hombre en la cual se constituyó una vez que conoció al Señor Jesucristo, mira lo que él termina diciendo en esta versión, en el versículo 24: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? A ver, yo no sé, yo quisiera saber si tú alguna vez te has tratado como desgraciado o como miserable, que tú digas: es que yo soy un miserable, yo soy un desgraciado, y que tú lo digas así. Mira, eso se puede decir inclusive, y seguro que lo has podido decir, tanto tú hombre como mujer lo has podido decir inclusive, porque te equivocas dentro del contexto de la vida natural. Pero es que aquí no te estoy presentando algo de la vida natural, sino espiritual. Es decir, porque el Espíritu Santo, que va en contra de lo que es la carne, y así mismo viceversa, la carne va en contra del Espíritu, entonces el Espíritu Santo aquí le revela al que tiene a Cristo que es un miserable cuando se somete a los deseos de la carne. Pero así como el Espíritu Santo le dice a este hombre y a esta mujer, a este cristiano y cristiana, hijos de Dios, que son miserables porque la carne los lleva a eso, a pecar, pero también el Espíritu Santo le dice lo siguiente en el versículo 25, que fue lo que el apóstol Pablo también entendió. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo al pecado. Pero ¿qué recibe el apóstol Pablo acá? Que por más que seamos seres humanos y nuestro cuerpo, la carne, y nos lleva a la concupiscencia, es decir, al deseo de la carne, el deseo del pecado, el cristiano tiene al Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu de verdad, de vida, al Espíritu que fue capaz de vencer la muerte cuando resucitó al Señor Jesucristo. Venció el Espíritu Santo, mostrando que Él es el Todopoderoso. Y ese es el Espíritu Santo que tú y yo también tenemos, al cual tenemos que prestarle toda nuestra absoluta atención. Y es allí donde el apóstol Pablo dice: pero hombre, le doy gracias a Dios, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mi respuesta a esto, que yo digo que soy un miserable, que soy un desdichado, que soy un desventurado, que soy un desgraciado, entonces mi vida en Cristo no puede seguir siendo así. No puede, porque tengo a una persona que fue humana como yo, pero que supo sujetarse a la vida en el Espíritu. Supo escuchar la voz de su Creador mismo, es decir, él como humano, desde su posición de humano. Supo escuchar la voz de su Dios, de su papá, y no se sometió, no sujetó la carne, o mejor, no sujetó el espíritu a los deseos de la carne. Más bien la carne fue dominada por el Espíritu. Y eso fue lo que entendió el apóstol Pablo. Por eso dice: la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que te quiero decir en estos momentos. ¿Por qué? Porque aquí se describe de una manera muy viva la lucha que tenemos contra nuestra propia naturaleza y que está propensa al pecado. Y ahí explica que nuestra única esperanza es Jesucristo, y ahí está su perdón. Y así es como tenemos que lograr estos estudios de una manera tan profunda para que podamos entender lo que significa el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Esos textos 24 y 25 son fundamentales de Romanos 7. Y por eso te quiero dejar de tarea este texto, para que tú en tu casita lo repases, para que tú en tu casa comiences a estudiar y le pongas todo el sentido que tiene realmente estudiar la palabra de Dios. Vamos, anímate. A Dios se le puede conocer. Si fuera que no se pudiera, Él ya no lo hubiera dicho, entonces su palabra sería una mentirosa, porque Él nos invita a que le conozcamos, a que lo entendamos realmente. A eso es que somos invitados por Dios. Y aquí es donde yo te invito a eso, a que te animes, a que saques tiempos, a que dediques un tiempo, 1 hora, 2 horas, ojalá, o media hora, para comenzar con tal de que tú tengas la mejor actitud, la mejor disposición, reconociendo que eres un necesitado y una necesitada realmente
Entonces dedícate, comienza, tan solo es que tú comiences, tan solo es que tú realmente entiendas que sin Dios tú no eres nada. De ahí que te digo esta frasecita, que precisamente en los estudios con Dios, en los estudios de la palabra de Dios es donde salen a flote ciertas palabras, y esta es maravillosa, la cual en un estudio me llegó. Con Dios todo, sin Él absolutamente nada. Si te aprecias, tómala y aprende a vivirla. Con Dios todo, sin Dios absolutamente nada. Acerquémonos a Dios en estos momentos, donde quiera que te encuentres, pero dedica este tiempito para estar con Dios, con tu Creador. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, acerco mi vida a ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Señor, hoy me expreso ante ti, entendiendo cada vez más y más tu palabra. Y qué bueno que a través de tu palabra, Señor, esté la verdad. Qué bueno que a través de tus enseñanzas, a través de estas meditaciones, yo pueda comprender, Señor bendito, esos verdaderos propósitos que tú tienes, Señor. Qué agradable, Señor bendito, saber que tú no quieres la muerte del pecador, porque así lo dice ella misma, sino que éste se arrepienta y viva. Y aquí estoy yo en ese propósito. Te quiero conocer más, díselo. A mí me cueste lo que me cueste, esforzándome, siendo valiente, muy valiente, dedicando tiempo. Dile, yo quiero dedicar tiempo y estoy dispuesto a eso, porque te quiero agradar, quiero agradarte, Señor bendito, para tu gloria y para tu honra y para bendición de mi vida, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Mira qué agradable es seguir aprendiendo. Qué agradable es seguir realmente cerquita, estar cerquita de nuestro Padre Dios a través de escuchar su palabra, estas enseñanzas a través de las meditaciones. Recuerda, envíaselas a muchas personas. Hagámosles bien a todos aquellos que así como nosotros también son necesitados. Seguro que haces bien. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.